menos 5 muertos, un desaparecido y 1 millón de evacuados. El temblor ocurrió a las 7:54 de la noche y duró más de 1 minuto y medio. Los bombardeos que han tenido lugar durante toda la noche han matado al menos a 5 personas. Para muchos, esta ola de violencia podría tener un trasfondo criminal de mayor magnitud. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, y se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá peste y hambre, terremotos en diversos lugares, y todo esto será a principio de dolores. Mateo 24:6. El Ministerio Internacional Evangelio del Nuevo Pacto presenta Tiempos Finales, un tiempo de enseñanza para anunciar y dar un sonido cierto que Cristo viene pronto. Tiempos Finales, con los pastores Carlos y Jacqueline Mondragón. Sea la paz y la gracia, hermanos que nos escuchan. Le habla la pastora Jacqueline de Mondragón y me encuentro en este momento con el pastor Carlos Mondragón. Y vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante para la iglesia: la diferencia entre el arrebatamiento y segunda venida de Cristo. Pastor, la gente no está valorando los últimos tiempos que estamos viviendo. Las señales y los acontecimientos proféticos nos están anunciando que ya todo está preparado para que el Señor nos llame. En 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Con respecto a lo profetizado en el retorno de Cristo, para algunos será una sorpresa descubrir que el arrebatamiento es un evento que va a ocurrir aparte de la segunda venida de Cristo. Y muchas denominaciones no creen en el arrebatamiento, y la mayoría dicen que vamos a pasar por la gran tribulación, y que los versos con relación al regreso de Jesús y al arrebatamiento tienen que ver con lo mismo. Pero sabemos por la palabra que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son dos acontecimientos en diferente tiempo. Por lo tanto, estaremos exponiendo en esta tarde la diferencia entre estos dos grandes acontecimientos futuros. Y de esta manera vamos a estar explicando, pastor, ¿qué es el arrebatamiento? Bueno, le bendecimos en el nombre de Jesús y gracias porque nos han sintonizado en esta tarde. Es un privilegio para nosotros estar en este lugar y poder declarar la verdad del Señor. Sabemos, hermanos, que estamos viviendo últimos tiempos. Sabemos que ya estamos en la última hora, donde el pueblo de Dios tiene que despertar, donde la iglesia tiene que estar presta, levantando su cabeza, erguir sus cabezas, porque nuestra redención está cerca. Y es importante que nosotros podamos mirar o ver o explicar la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida, porque muchas veces no sabemos si ese acontecimiento es el mismo. Muchos hablamos de la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento, pero no podemos diferenciar el tiempo o qué acontecimientos anteceden a cada acontecimiento, a cada evento, que se va a vivir y que pronto la iglesia está esperando. Sabemos que estamos ya en la noche está avanzada, el día se acerca, el día que es Cristo está pronto a revelarse a cada una de nuestras vidas, y sabemos que el arrebatamiento es un acontecimiento profético descrito en la palabra del Señor, está plasmado en la palabra de Cristo, está en su vida, en la vida del Señor, en esa palabra, espíritu y vida, que pronto, hermano, pronto se dará, porque muchos tienen por tardanza la venida de Cristo. Muchos están desapercibidos, distraídos. Muchos están en su propia vida, ganando su propia vida, como aquellos que han sido invitados a las bodas. Muchos se están excusando por no buscar del Señor. Muchos dicen, hasta que yo cambie voy a buscar del Señor. Pero esa no es la respuesta que debemos de dar en estos tiempos. Sabemos que como inconverso, como persona que no ha entrado a la fe de Cristo, quiero decirte que por la fe nosotros vamos a alcanzar y vamos a ser arrebatados por el Señor. Este arrebatamiento es por fe, este arrebatamiento no es por obra. O la segunda venida de Cristo la creemos no porque tengamos nuestro conocimiento humano, sino que es por fe. Pronto se dará este evento, el cual Dios quitará a los creyentes de la tierra, aquellos hermanos, aquellos siervos de Dios, prudentes, fieles, que están alistándose, esperando al Señor. Dice Pablo, les decía, esa misma corona de justicia, he peleado la buena batalla de la fe y he alcanzado la corona, he coronado la carrera, y esa corona, dice, esa corona de justicia les espera a todos aquellos que esperan su venida. Todos aquellos que están esperando la venida de Cristo, se les va a dar una corona, hermano, y no podemos dormir para que nuestra corona no sea arrebatada, no sea quitada.
de nuestras vidas y tenemos que guardarnos. El Señor, arrebatamiento significa que el Señor nos va a guardar del día de la ira para dar paso a su justo juicio que será derramado sobre la tierra durante un periodo de 7 años, que se conoce ese periodo como la semana 70, la última semana que está dispuesta en Daniel 9:27, cuando habla de las 70 semanas de Daniel. Entonces la última semana que está compuesta de 7 años de tribulación y gran tribulación, que se divide en 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Pero esto vendrá sobre aquellos que no están preparados, aquellos que no tienen una fe genuina, aquellos que no se están edificando en Dios, aquellos que no están amando a Dios, aquellos que no están perseverando en el Señor, aquellos que quieren un evangelio fácil, acomodado, un evangelio social, un evangelio de picnic, un evangelio motivacional, hermano. Pero realmente necesitamos un evangelio de convicción, un evangelio de dejarlo todo, un evangelio de militancia, un evangelio de morir al yo, de decir ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó, y dice su palabra que es la fe por la cual vamos a agradar a Dios. Y por la fe, dice el Señor, dice en Lucas 8:18, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. El Señor quiere buscar fe en tu vida. Y la fe, ¿cómo se forma? La fe viene a través del oír, y el oír viene por la palabra del Señor. No es cualquier palabra falsificada o medrada, sino que tenemos que ser como niños recién nacidos y desear la leche espiritual no adulterada, una palabra genuina, una palabra que nos confronte, una palabra que nos edifique, una palabra que nos llene de la vida de Cristo, porque no todos, hermanos, lamentablemente no todos podrán ser arrebatados para vida eterna. Esto no depende de nosotros. Esto dice Romanos 9, que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios, que Él tiene misericordia de nosotros. Tenemos que pedir al Señor misericordia. ¿Y cómo se manifiesta este arrebatamiento? Lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, dice su palabra, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire lo que dice ahí, hagamos un ahínco en esta palabra en Cristo. Y los muertos en Cristo, las personas que perseveraron en la fe de Cristo, aquellos que creyeron fielmente a Cristo, aquellos que tuvieron una fe genuina. No es cualquier fe, no es cualquier fe que te va a salvar, porque aún los demonios tiemblan y creen. Tienen más fe aún que muchas personas que están en las iglesias. Sino que luego nosotros, dice su palabra en el versículo 17, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor. ¿A dónde? En el aire. El Señor nos va a esperar en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Miremos algunos aspectos, miremos algunos textos bíblicos en cuanto al arrebatamiento. Miraremos más adelante la diferencia, en qué tiempo es el arrebatamiento y en qué tiempo es la segunda venida. Son dos tiempos diferentes. El arrebatamiento de la iglesia tiene que suceder antes de la tribulación, antes de que se suelte o de que el Señor desate el primer sello. Mateo 24:40 habla de que 2 estarán en un campo. Estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Si usted mira esa palabra tomado, se está refiriendo al arrebatamiento. Dice más adelante, 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Este es el carácter de 2 tipos de iglesia. Una iglesia que está preparada y una iglesia que no está preparada. Porque la iglesia no se refiere a una institución o a 4 paredes constituidas por una organización religiosa, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros, hermanos. Y Él nos tomará a sí mismo, dice la palabra en Juan 14:3. Y si yo me fuere y les prepararé el lugar, vendré. El Señor viene pronto, Él no retarda su promesa, hermano. Cristo viene en cualquier momento, dice su palabra, que Él vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Y nos tomará a mí mismo, dice en Juan 14:3, para que donde yo estoy, ustedes también estén.
Está viendo que Él vendrá otra vez y nos tomará a mí mismo. Cristo mismo ha hecho morada en cada uno de nosotros. Cristo nos tiene que guardar del día de la ira. Viene un día, hermano, el día se acerca. Viene un juicio sobre la tierra. Eso no es ficción, eso no es cuento de película. Apocalipsis 3:10 habla de que nos va a guardar del día de la ira, del día de la prueba, de la hora de la prueba. Por cuanto tenemos que guardar la palabra de mi paciencia, dice el Señor. Yo les guardaré de la hora de la prueba, de la tribulación. Él nos librará, dice 1 Tesalonicenses 1:10, de la ira venidera. Pero ¿qué tenemos que hacer, pastor, para ser arrebatados? ¿Será que tenemos que hacer alguna obra humana? ¿Será que tenemos que pagar alguna concesión para ser arrebatados? ¿Será que la palabra tenemos que cumplirla en nuestra carne? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué tiene que hacer la iglesia para ser arrebatada? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, simplemente, hermano, el arrebatamiento será aquellos creyentes que están fielmente preparados, alistados, dice su palabra, llenos del aceite, como aquellas vírgenes prudentes que tenían sus lámparas encendidas y estaban esperando al esposo. Hay personas que tienen por tardanza al Señor, están distraídos, están ganando más su vida, están dedicándole más tiempo al mundo, más a su propia vida, más. Hay personas que le dedican más tiempo a su profesión, a su estatus, pero la verdad es que necesitamos dedicarle tiempo al Señor y no caer como los excusados que fueron invitados a la boda. El Señor nos está invitando en esta tarde y a diario nos invita a que tenemos que buscarle, tenemos que morir al yo, tenemos que dejar nuestra propia vida, tomar, dice la palabra, su cruz y seguirlo. Tenemos que seguir a Cristo, pero simplemente para poder ser arrebatados, hermano, tenemos que creer, tenemos que ser hallados despiertos, listos, tenemos que perseverar, pelear la buena batalla de la fe. Hermano, el Señor nos está previniendo, nos está percibiendo lo que va a acontecer pronto y tenemos que velar, tenemos que estar velando. Velar no es estar haciendo vigilia semanal, velar es estar con tu espíritu velando, conociendo los tiempos, estar viendo qué acontecimientos están sucediendo ahorita, los conflictos que están en el Medio Oriente, en Siria, los conflictos de guerra, de rumores de guerra. Sabemos que son señales, dice Mateo 24, señales de la venida de Cristo, pero simplemente dice la palabra que estamos en principio de dolores. Lo que estamos viviendo son rumores de guerra y principios de dolores. Eso se encuentra en San Marcos 13:8, el principio de dolores, que aunque se oiga de rumores de guerra, aunque se vean guerras que se están manifestando en Medio Oriente, en esos lugares, ¿verdad?, donde se están haciendo guerras entre etnias, entre pensamientos doctrinales o entre pensamientos que toman religiosos, se están manifestando esas guerras. Debemos de saber, no debemos de tener miedo, no debemos de tener temor, porque la palabra lo dice categóricamente en San Marcos 13:8, que esto solamente es principio de dolores, que esto ni siquiera es la tribulación, hermano. Si esto es el principio de dolores, ¿cuánto será el juicio o cuánto será el sufrimiento en la tribulación? Para aquellos hermanos que no se están alistando, que no se están vistiendo, para aquellos hermanos que no están purificando sus corazones, para aquellos hermanos que no están lavando sus conciencias, para aquellos hermanos que no están lavando sus vestidos, porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero la mancha significa el estado espiritual caduco en el que se encuentra la iglesia, y la arruga es la vejez espiritual, donde no hay una renovación espiritual de la iglesia. Pastor, explíquenos. Sí, la verdad, hermanos, que se oirá de guerra y de rumores de guerra. Eso lo estamos viviendo. Las señales se están cumpliendo. Las señales que el Señor, que el Maestro le dio a los discípulos, se están cumpliendo. Habrá hambre, peste, destrucción. En África hay hambres por todos lados, hermanos. La persecución de cristianos, la persecución, dice la palabra, que seríamos perseguidos. Y que también dice que cuando oyéramos de rumores de guerra, que no nos turbamos, dice la palabra en Mateo 24:6. No nos turbemos, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, hermano, no es el fin.
porque el fin será cuando Cristo venga en su segunda venida. Porque antes de eso tiene que suceder, ¿qué cosa? La tribulación, porque ahorita estamos viviendo tiempos de dolores, principios de dolores. Muchos dicen que estamos ya en la tribulación, pero realmente no estamos en la tribulación. Y aún hay otros que no creen en el infierno, dicen que esto es un infierno. Pero realmente si escudriñamos a profundidad la palabra, nada que ver con los conceptos en cuanto al infierno o de acuerdo a la tribulación. Pero dice su palabra que esto será principio de dolores. Miremos en qué tiempo más o menos se dará este arrebatamiento. El día y la hora nadie lo sabe. Nadie. Mentiroso sería o es un falso profeta, un engañador, el que diga como ahora que se levantó una secta ahí, que están en Chinandega o miramos en las noticias de que estaban esperando el rapto. Pero se van a quedar esperando si no tienen el conocimiento de la palabra y si no buscan realmente al Señor. Nadie sabe el día ni la hora. Los que nos manda el Señor, ni aún los ángeles, dice el Señor. Pero sí, tenemos que estar preparados, preparándonos. Dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 2:1 en adelante, que hay dos acontecimientos muy importantes que debemos de escudriñar. 2 de Tesalonicenses 2:1. Y es importante que la iglesia conozca este tiempo. El tiempo que estamos viviendo es tiempo de maldad, porque la maldad se ha multiplicado. El amor de muchos se ha enfriado. Y es importante que miremos lo que dice 2 de Tesalonicenses, en qué tiempo el anticristo se va a revelar. Y sabemos que dice su palabra en 2 de Tesalonicenses 2:1 en adelante, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está viendo que en el arrebatamiento nosotros nos vamos a reunir con Él. Hermanos, vamos a ver más adelante las diferencias. En la segunda venida, nosotros vendremos con Él en las nubes, vendremos a juzgar al mundo. Pero en el arrebatamiento la iglesia es arrebatada, es quitada, es guardada, es tomada. Como los versículos que estuvimos viendo anteriormente. Y dice: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Oiga lo que dice la palabra. ¿Quién no vendrá? El Señor. Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué significa la apostasía? La apostasía es caer del fundamento, desertar de la fe, apartarse de Cristo y se manifieste, se dé a conocer el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Quién es el hijo de perdición? Estamos hablando ni más ni menos del anticristo. El anticristo es el hombre de pecado. Pero dice que no se muevan, que no se conturben, sino que Cristo no vendrá, o sea, su segunda venida, sin que antes no se manifieste el anticristo. El anticristo se va a levantar cuando el Señor desate el primer sello, en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Eso ya lo hemos venido conversando. El cual, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está viendo, hermano, y hemos visto algunos acontecimientos de que ya el tercer templo de Israel, ya están los preparativos, ya están los sacerdotes, ya están preparando las ofrendas, ya la vaca roja ya está lista para el sacrificio y todo se está dando. Solamente están esperando la confirmación o la orden de la Unión Europea para que se construya el tercer templo en la mezquita de Omar. Y realmente la construcción del tercer templo es una señal física que estamos viviendo y que estamos observando en el mundo. Así también como el engaño que se está manifestando dentro de la iglesia también es una señal. La palabra del Señor dice que el carácter de los hombres en los posteriores tiempos, el carácter del hombre en este posterior tiempo es señal de que Cristo ya viene pronto y que vamos a sufrir un arrebatamiento donde nuestros cuerpos van a ser transformados, porque dentro de la iglesia de Cristo nosotros, o la palabra del Señor hace la transformación en el hombre interior, pero
es necesario que nuestros cuerpos sean transformados para que realmente se manifieste el carácter divino dentro de nosotros en su totalidad, pastor. Amén. Y como le digo, todas estas cosas que están aconteciendo en el mundo son señales de que ya pronto Cristo está a las puertas. Amén. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 2:8 o 2:7, perdón. O en el 2:6 leamos para ir al contexto y podamos interpretar mejor la palabra. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí está hablando no de Cristo, sino que aquí ya está hablando del anticristo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Sabemos que ya está accionando los falsos cristos, los falsos ministros, disfrazados como ministros de Cristo. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién detiene a quién? Sabemos que la iglesia está deteniendo a que se manifieste este inicuo, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La iglesia tiene que ser quitada de en medio, la iglesia tiene que sufrir el arrebatamiento para que el anticristo se manifieste. Todavía no se ha manifestado, pero quitándose la iglesia, siendo arrebatada la iglesia, el anticristo se dará a conocer, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya esto será en la segunda venida de Cristo, que Él va a destruir al inicuo. Cuando lo encarcele, o lo envía al lago de fuego, al anticristo y al falso profeta. Apocalipsis 12, Apocalipsis 19. Podemos ver su palabra. Y con todo engaño inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Está viendo que estos acontecimientos están pronto a ocurrir, y miremos entonces la diferencia de la segunda venida. La segunda venida es cuando el Señor mismo venga en las nubes junto con todo su ejército de ángeles y sus santos elegidos, la iglesia redimida, a luchar contra el ejército del mundo liderados por el anticristo en su intento final por hacer desaparecer a Israel y con ellos a los judíos de la faz de la tierra, pero no podrá porque será vencido, en donde el falso profeta y el anticristo serán lanzados al lago de fuego y Satanás será encarcelado cuando Cristo venga en su segunda venida, cuando Cristo venga a reinar por 1000 años y Satanás sea encarcelado por 1000 años, hermanos. Pero miremos, esto lo podemos ver en Apocalipsis 19, cuando el Señor desciende, 19:11, que dice su palabra: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En su segunda venida, dice Mateo 24, todo ojo le verá, pero en el arrebatamiento solo los escogidos podrán verle. Miremos cuáles son estas diferencias. En el arrebatamiento, Cristo nos espera en el aire y la iglesia se encuentra con Él en las nubes. 1 Tesalonicenses 4:17. En la segunda venida, Cristo vendrá a la tierra, sus ángeles y la iglesia vendrán con Él. Zacarías 14:4, Mateo 25:31. El arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación y gran tribulación. ¿Está viendo? Y la segunda venida será después de la gran tribulación, después de que Dios desate los sellos, derrame los juicios y las copas de la ira. Apocalipsis 16 al 19. En el arrebatamiento, luego de ser arrebatado, el anticristo, el falso profeta, se manifestarán y saldrán venciendo y para vencer. Lo leímos en Tesalonicenses. Luego Satanás será suelto en el periodo de gran tribulación.
a los 3 años y medio. Apocalipsis 6.1 cuando habla el Señor y desata el primer sello. Y en 2 de Tesalonicenses 2.7. Apocalipsis 12.12 también lo dice. Y en Apocalipsis 13.2 cuando habla de la bestia que saldrá del mar. En la segunda venida el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego. Y Satanás será encarcelado. En el tiempo del arrebatamiento se establecerá una falsa paz. Cuando la iglesia ya no esté aquí, el anticristo va a venir con un tratado de paz que durará 3 años y medio. Por eso es que se están viendo los conflictos de guerras y rumores de guerras para que se levante un gobernador y actúe un gobernante en todo el mundo para que se establezca el nuevo orden mundial, una nueva moneda, una sola religión y un solo gobernante, que ese va a ser regido por el anticristo. Entonces se establecerá esta falsa paz, dice 1 Tesalonicenses 5.2, pero cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es una falsa paz que el enemigo está levantando, o como la falsa unidad que se está dando entre las religiones. Esa es una falsa paz, pero será restaurada en su segunda venida. En Isaías 9.6 lo dice. En el tiempo del arrebatamiento Él vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere, solo los suyos le podrán ver. Hermano, en un abrir y cerrar de ojos el Señor se manifestará. En cualquier momento el Señor no te va a decir, ya estoy aquí, ya vengo a la puerta, abrime para cenar contigo. No, Él vendrá en un abrir y cerrar de ojos, cuando la gente no lo esté esperando, cuando la gente está dormida, cuando la gente está en oscuridad, cuando la gente está en glotonería, o como dice la palabra, que el Señor vendrá como en los tiempos de Noé, cuando la gente no quería buscar del Señor. Se predicaba, estaba el arca preparándose, pero la gente no quería escucharlo, como en los tiempos de Lot. Dice que estarán los tiempos de su venida. Se casarán, se darán en casamiento, unos comprarán, otros, y la perversión se está aumentando. Son señales de su venida. Son señales en que la iglesia pronto volará con Cristo. Será la segunda, el arrebatamiento será antes de las bodas del Cordero. ¿Está viendo? Nosotros vamos a disfrutar de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19.7. En la segunda venida será después de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19.11. En el arrebatamiento el Señor vendrá a recibir a su iglesia. Juan 14.1, ya lo leíamos. Y en la segunda venida el Señor vendrá con su iglesia a juzgar al mundo. En el arrebatamiento es inminente en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Puede sonar la trompeta en cualquier momento. Hermano, y en la segunda venida se tienen que cumplir los 7 años de juicio y de tribulación, para que venga el Señor a vencer a sus enemigos y reinar eternamente. Apocalipsis 19.17, Zacarías 14.9. Hermanos, necesitamos levantarnos en fe y creer a esta palabra. Esperamos su arrebatamiento. Nos alistamos como vírgenes prudentes y estamos listos para escuchar esa trompeta. Sabemos que debemos de cerrar nuestros oídos a esos líderes que enseñan que no habrá juicio, que todo es prosperidad, que todo es grandeza. No, pronto es el tiempo en que Dios va a rescatar a su iglesia de este fin del mundo que pronto, hermano, se dará. Y vamos a seguir en otros temas, en otros programas, hermano, hablando y profundizando más de este tema. Aquí nuestra hermana estará despidiéndonos en esta tarde, y si tiene alguna inquietud puede mandarnos mensaje, puede escribirnos y estamos a la orden para contestarle. Pueden escuchar nuestros números de teléfono al concluir el programa y nuestra página web y todo eso, y por ahí se pueden comunicar con nosotros. La palabra del Señor dice en 2 de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Con esta palabra, hermano, en esta tarde concluimos el programa dándole gracias por su sintonía, y que también estén atentos el próximo sábado a que sintonicen el programa a las 3 de la tarde en punto, y que la palabra de verdad sea instaurada en sus corazones, hermanos, y que sigan realmente un evangelio de cruz, un evangelio que Cristo está anunciando a través de los verdaderos hijos de Dios. Sea la paz y la gracia con todos.
El Ministerio Internacional Evangelio del Nuevo Pacto presentó Tiempos Finales. Les invitamos a escucharnos cada sábado de 3 a 3 y 30 de la tarde. Llámanos 8539-5835, 8638-2670 y al 8755-6954. Queremos saber de ti. Visítanos en www.evangeliodelnuevopacto.com. Síguenos en Facebook y mira nuestros videos en YouTube. Búscanos como Ministerio Internacional Evangelio del Nuevo Pacto. Tiempos Finales.